BioBioChile.tv presenta Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. ¿Cómo está? Agenda Propia para tratar los temas de la actualidad nacional. Son los temas que están en la agenda, los que le preocupan a la gente, con invitados excelentes, con Pamela Giles. Hola, Pamela. ¿Cómo estás, Tomás? Hola. Con Pablo Terrazas. Hola, Pablo. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Con el doctor Juan Luis Castro. Encantado. Socialista. Tomás. Una diputada electa, un diputado en ejercicio, secretario general de la UDI, futuro subsecretario, ¿no? Solo uno lo sabe. ¿Quién los? Presidente. Ya lo sabe. No, son atribuciones exclusivas del presidente de la República. Es lo que se comenta, lo que se dice allá en el Lago Ranco, se dice. En la Barranco, sí. Oye, hay una audiencia el 22 de marzo a las 10 de la mañana para cerrar el caso Soquimich respecto de 58 personas. Prescripción, 58. Y hay unos nombres súper conocidos, el hermano del presidente, el expresidente Frey, Francisco Frey, que además está en el directorio de TVN. Está la señora Benzan, que era la contadora histórica de la ADC, que es una especie de mujer de confianza que ya fue condenada. Está el Giorgio Martelli de la Democracia Cristiana, Pedro Giaconi, etcétera, etcétera. Y todo esto porque el Servicio de Impuestos Internos al parecer presentó las querellas tarde. Otros dicen convenientemente tarde. Está el hijo de Pablo Longueira también, Tomás Longueira. Esto es transversal. La política se sigue hundiendo, ¿no? Sí. El Poder Judicial, Servicio de Impuestos Internos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pam. Bueno, es lamentable la noticia, era esperable, porque ya se sabía el dato de la prescripción. Yo creo que efectivamente fue interesado en la forma como el Servicio de Impuestos Internos presentó las demandas a las que está obligado. ¿Ah? Si no estuviera obligado, cabría preguntarse si las habrían presentado alguna vez. Y yo creo que es terrible porque lo central es lo que tú planteas. En un país donde el 98% de la gente rechaza la clase política, esto me imagino que apelará al 2 que faltaba, ¿cierto? Y estamos listos. O sea, realmente es un pésimo aporte el que hacen los tribunales de justicia, en este caso determinadas fiscalías, ¿cierto? Que aparecen además de alguna manera interesadas, ¿ah? Porque nos devuelve la imagen de una clase política que no entiende la demanda de transparencia de la ciudadanía. Pero están todos contentos, yo no escucho muchas críticas. Yo estoy muy triste. Están todos como es una cosa transversal, ¿no? Yo estoy un poquito en shock. Esto lo supe hoy día, no sé si salió ayer o anteayer, pero hoy día por lo menos está en los diarios. Yo creo que esto reafirma la renuncia de Gajardo y Norambuena. Por ejemplo, la que hubo hace 15 días atrás con el fallo en la Fiscalía de Oriente, pero que hoy día ya es descarado. Aquí, a mi juicio, hay una pugna al interior de la Fiscalía entre la doctrina Abbott, que es una doctrina que ha estado por conciliar con el mundo político los casos más emblemáticos, así lo estoy viendo yo por lo menos, y otra doctrina que es la que han tenido Arias, que es de mi región, que ha tenido sucesivos encuentros con Abbott, más Gajardo, Norambuena y otros, que es una cámara distinta. ¿Qué es lo que pienso yo? Yo creo que este es el epílogo de la impunidad. Yo creo que lo que se está haciendo a 30 días o algo más que termine el actual gobierno es cerrar definitivamente la posibilidad de llegar a que se apliquen de verdad sanciones judiciales cuando este fiscal ha tenido en sus manos durante no sé cuántos años, 3 años por lo menos, 4 años, estos casos para decir hoy día, mire, esto es prescripción. A lo mejor vamos a la letra de la ley, sí, había prescripción, de verdad Impuestos Internos no llegó a tiempo, ¿por qué no llega a tiempo? Preguntémosle a Jorrat por qué no llega a tiempo. Si Jorrat sabe todo esto, Ya, pero eso que fue el último director de Impuestos Internos, pero es un tema que se fue. Es un tema de la Presidenta de la República. Sí. Ella cambió a Jorrat, ella cambió subdirector de Impuestos Internos. Sí, pero la doctrina de Impuestos Internos hasta el día de hoy ha sido de no intervenir. Y eso creo que ha sido lapidario para todo esto. Claro, pero hay un tema político de por Sin medio, duda, efectivamente, no es un Oye, tema pero administrativo. hay algo que yo no entiendo, a lo mejor ustedes lo pueden explicar. Resulta que este señor, que es el fiscal Pablo Gómez, también llevaba la investigación en contra de Soquimich como empresa. Y resulta que, porque las empresas tienen responsabilidad penal, ¿no es cierto? Resulta que él dice, no, mira, que pague Soquimich.
Entonces se transformó en un fiscal recaudador, como si trabajara en la tesorería y no en el Ministerio Público. Y aquí se llega a una cosa bien, yo no sé si alguien lo ha visto así, pero que si uno tiene plata, puede esquivar la acción penal. Él es un persecutor penal, no es para no está para conseguir dinero. Sin embargo, él, la explicación que ha dado es que pagando la multa no tiene por qué perseguir la acción penal, o la condena finalmente. Entonces resulta que aquí hay una justicia penal censitaria al final del día. Porque si Sokimich no tuviera plata, sería condenada. ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? ¿Por qué es capaz de hablar así sin que nadie se espante mucho? En nuestro caso, también nosotros no estamos contentos con todo esto, digamos. Nosotros sentimos de una u otra manera que acá pero el hijo Longueira sale bueno, libre ahora. Pero raya para la suma, Sokimich era la prueba de que esta era una práctica transversal de financiamiento de la política. Cuando se investiga el caso Penta, se aplican otros criterios, con otros fiscales, con otro ministro del Interior, coordinado con el Servicio de Impuestos Internos. Y hoy día que hay todo un cambio de criterio cuando se está investigando Sokimich, donde hay financiamiento a todos los partidos políticos. A este argumento de la transversalidad hay que sacarle al Frente Amplio, que se nos olvida, porque la transversalidad hasta el 19 de noviembre incluye efectivamente a todas las fuerzas políticas que estaban mojadas por un lado u otro, y hoy día yo creo que hay que considerar, cuando hablamos de transversalidad, en realidad no es así. Hay una fuerza política importantísima que es el Frente Amplio, que no tiene ningún tipo de compromiso en su gestión. Bueno, efectivamente ustedes son más nuevos. Pero no somos más nuevos, somos honrados. Son más nuevos, y por lo tanto la política, lo que nosotros dijimos, que había vacíos legales, que había una legislación que no era suficiente. Te reitero, no somos más nuevos. No es un problema de novedad, es un problema de quienes están dispuestos a recibir financiamientos ilegales. Pero el punto al que yo me quiero referir es que hubo una práctica generalizada de financiamiento de la campaña, que nunca se pensó que era delito. Y hoy día estamos aplicando criterios distintos a los que se le jugó a mi partido, a la U en su minuto. Justo cuando tenemos una empresa donde también hay gente vinculada a la democracia cristiana, al Partido Socialista y a otros partidos, y a otros candidatos. Entonces, eso por supuesto que nosotros no podemos quedar conformes, porque sentimos que en un caso se nos midió con una vara distinta al resto de los casos. Oye, el cambio de tema, ¿usted sí? No, iba a decir que Sokimich, que además hizo acuerdo con Corfo por el tema del litio. Nosotros votamos mucho, no la mayoría, pero yo diría 37 diputados de izquierda votamos contra ese acuerdo, a pesar de todas las bondades que se nos expresaron. Tiene que ver principalmente con el daño reputacional que tiene esa marca en Chile. Y el caso Sokimich, tú tienes razón, Pablo, cuando dice que hubo distintos criterios en Sokimich en Penta. Efectivamente fue así. Y a prueba de canto está este fallo del fiscal Pablo Gómez, que deja todo por tierra. Pero yo creo, perdona Tomás, que independientemente, porque tú aludes al tema de la UDI, yo veo todo el cuadro y creo que es vergonzoso lo que ha ocurrido, derechamente. Y yo creo que esto contó con la venia de alguien para que esto siguiera adelante sin mayor problema y aquellos sectores políticos que estaban afectados. Con la venia de la moneda, no sé, a partir del Servicio de Impuestos Internos, porque el Servicio de Impuestos Internos no se maneja solo. ¿O alguien cree que es independiente? No, lo que tú estás diciendo yo creo que es un dato de la causa, es un dato de la realidad, no es discutible, no podemos decir no sé. Indudablemente aquí hay una decisión política del gobierno de cómo enfrenta este tema, que ha sido un tema que ha cruzado el gobierno de Michelle Bachelet, y es evidente que la decisión de la presidenta ha sido mantenerse al margen y que esto vaya por la vía que finalmente tiene este resultado lamentable. ¿Ustedes echarían al general Villalobos, no? Mira, yo creo que el general Villalobos se autosituó en una bandeja de salida, pero que no va a ocurrir ahora. Yo creo que eso va a ocurrir seguramente a fines de este mes, cuando se aclaren las cosas que yo no creo que sean favorables para Carabineros, me temo que no, y tenga que tomar la decisión el presidente Piñera, y no la presidenta Bachelet. Porque si hay algo que está en el debate político es qué hacía la presidenta, que yo creo que a lo mejor ganas no le faltaban de sacar a Villalobos, con todos los errores cometidos, pero sometía a la institución a tener que mirar la cara al presidente Piñera, electo, y en 30 días más definir si volvían a sacar al general, que no iba a contar con la anuencia del nuevo presidente o no. Yo creo que los hechos avalan que aquí hasta el momento hay una situación donde está mucho más la desventaja por el lado de Carabineros que la Fiscalía, hasta ahora, de lo que se sabe. O sea, después de lo que se
O sea, alguien tiene que removerlo. Yo creo que hoy día se hace difícil imaginarse que pueda seguir dirigiendo la institución. ¿Y por qué no lo sacan? ¿Cuál es la explicación? La explicación no tiene que dar Ustedes que están en la política. Me puedo ir de tesis. A ver. A propósito Pero ¿qué se que comenta? el Ustedes doctor están en la política. Fíjate que yo me voy de tesis y te digo que yo creo que este es un primer acuerdo tapado entre el gobierno de Bachelet saliente y el gobierno de Piñera. Yo creo que el acuerdo es dejar al general Villalobos y a Blue, porque cuando tú me preguntas si yo sacaría al general Villalobos, yo sacaría en primer lugar a Blue, que además tiene... Argumento de desacato. Además, no, y además tiene más atribuciones que el propio Villalobos para los efectos que nos convocan, que estamos discutiendo. ¿Ya? Yo creo que aquí existe un acuerdo tapado que libera a Michelle Bachelet, que aparentemente tiene vinculaciones de algún tipo con el general Villalobos que exceden lo que pudiéramos analizar acá. ¿A qué te refieres? Les recuerdo, por ejemplo, que el general Villalobos estuvo muy cerca de Michelle Bachelet durante todo el caso Dávalos. Cuando estalló el caso Dávalos, ella se quedó huérfana de su principal asesor de inteligencia, que era Peñailillo hasta ese momento. Es de alguna manera el general Villalobos el que toma la iniciativa, ¿ya? Y el que ordena de alguna manera las fuerzas internas en el gobierno, y el que incluso tiene alguna participación concreta en situaciones como las del computador. ¿Recuerdan el computador que finalmente aparece sin contenidos? Y nunca nos enteraremos de qué es lo que contenía este computador, que estaba bajo la responsabilidad en definitiva de una cadena corta de Villalobos. Bueno, yo creo que esta situación en la que me voy de tesis libera por una parte a Michelle Bachelet de tener ella que incumplir los acuerdos que tenga con Villalobos eventualmente, y a la vez le da una manija, una demostración de fuerza, una iniciativa interesante hacia una fuerza de orden y seguridad, una fuerza armada en definitiva, al inicio de su gobierno. Y me parece que por ahí va probablemente la idea. Yo creo que en relación a lo que dice Pablo, es muy probable que Piñera tome iniciativa respecto a Carabineros entrando, de entrada. ¿Y qué la primera pasa, semana. qué pasa si en definitiva Carabineros tiene la razón? Se tiene que ir el fiscal nacional. ¿Quién se tiene que ir? El fiscal nacional. Por supuesto. Que el primero, o sea, en la cabeza. Estará el Tendrá fiscal de que la asumir. Araucanía también, Tendrá pero que Tendrá que el asumir. fiscal nacional... Porque está esa posibilidad también, ¿no? Pero ¿cómo podría tener la razón, Carabineros? No, en el sentido de que los WhatsApp son WhatsApp, Son que verdaderos, efectivamente son es verdad, adulterados. porque legalmente operaron bajo ley de inteligencia, Claro. eso es así. El problema es que habrían contaminado las pruebas. Claro. No las contaminaron. Que hay un peritaje independiente, a lo mejor del FBI, el que sea, es verdad. Los fiscales están equivocados. Bueno, hoy día tenemos el fiscal nacional que se la ha jugado por lo suyo, por lo tanto, con esa misma certeza que Sí. Ahora estamos que ha hablando defendido tendría del que Claro. asumir tercer- toda la Yo creo- responsabilidad. Oye, estamos hablando del tercer, cuarto, quinto mundo ya. Sí, Porque- pero Tomás, yo creo que ambas instituciones y el gobierno tienen claro que esto es patria o muerte. Sí. Aquí o termina yéndose el director general o el fiscal nacional. Yo creo que a ese punto está tensionado hoy día el sistema. O sea, van los dos. Insisto, Ahora, los yo creo que mecanismos es más son importante distintos. que sea ¿ah? Blue, Son distintos los mecanismos de Gonzalo remoción. Blue. Meto al Blue. fiscal. Sí, lo que pasa es que... Claro. Sí, pero ¿se puede ir Blue sin que se vaya Villalobos? Porque No, es una dupla. imposible. No, Es imposible, ¿no es cierto? Sí. Además, la Fiscalía saltó cuando Carabineros determinó que había una filtración de antecedentes hacia mapuches, hacia Héctor Yaitul, etcétera. En ese momento saltó la Fiscalía, saltaron las alarmas. ¿Y si es cierto? ¿Se afirma o no el general Villalobos? O sea, el general Villalobos ahí tiene un cúmulo, ¿ah? Sí, un recordemos, cúmulo, no eso es, sí, sí. no es este O sea, episodio. la gota da lo mismo lo que ocurre y se tiene que ir. No, Esa no, es la no, no, pregunta, no, hacia allá tampoco. voy. No, O sea, ya se tiene que ir de todas maneras. No, yo creo que él tiene un acumulado que está en el rebase ya, prácticamente. Ya. Pero Está a punto. tiene que definirse qué pasó en este episodio. Si efectivamente ellos colonizaron esos teléfonos o no. Entiendo que hay un señor de civil que lo contrataron de por medio, según el Mercurio ayer, etcétera, etcétera. Si todo eso fue un montaje, es inevitable. Oye, pero Si no, Pero va a ser el fiscal el que va a pagar fíjate la que cuenta. tiene sentido lo que plantea Tomás, porque este es el país de las cosas increíbles. Acuérdese usted de Edmundo González después del 27F y llegó hasta el final. ¿quién? El comandante en jefe de la almirante Armada. Sí, 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 de la Armada. de la Armada. O sea,
en cualquier parte del mundo. Efectivamente, este es el país de las cosas insólitas. Un señor que se fue, se salvó él, digamos, y dejó a todo el mundo con un maremoto encima, ya que es el responsable de la seguridad, y siguió hasta el final de su periodo, fue a dar cuenta. Entonces, en realidad, este es un país donde uno podría plantearse incluso que un personaje que ha hecho una tras otra, como es el caso de Villalobos, pudiera permanecer. Pero yo estimo, Tomás, que eso es prácticamente imposible. De hecho, cuando estalló recién, cuando tomaron a los detenidos, hablamos en un canal de televisión públicamente que esto era un montaje y que esto se iba a acreditar meses después, como efectivamente sucedió. Entonces yo creo que la posibilidad de que eso no sea así es prácticamente nula. Yo también, Tomás, creo que además, aparte de la responsabilidad de los altos mandos de las dos instituciones, yo creo que es hora que Chile también se replantee el funcionamiento de Carabineros y también el funcionamiento de la Fiscalía, la autonomía que tiene. O sea, yo creo que vamos a tener que revisar los mecanismos de control que tiene Carabineros. O sea, son instituciones que, en un caso, la Fiscalía, que es nueva, si en ese no tiene ya muchos años, y hay una etapa en que claramente han pasado cosas que uno tiene que replantearse. Pero aquí hay un problema. Los fiscales se están investigando ellos mismos, ¿no es cierto? ¿Da confianza eso? No, por supuesto que no. Es un exceso de autonomía. No, pero ¿quién debiera investigarlo? Porque hay una tesis, ¿no? Que como aquí hay carabineros involucrados, podría intervenir la justicia militar podrían designar entonces a un ministro en visita, un ministro de corte civil, para que investigue un civil, ministro de corte, toda esta situación, incluyendo a los fiscales. No, estamos llegando ya a eso, a recurrir a un sistema pero la antiguo. Corte Suprema sí podría tener ciertas facultades para fiscalizar, para controlar, por ejemplo. Pero, perdón, ¿ustedes confían a los fiscales investigándose a sí mismos? No, yo no confío en ninguna institución que se autofiscalice. Pero déjame agregar un punto sobre el tema Carabinero. Para mí, los actos más graves de desacato de Carabineros en todo este último episodio son la resistencia que pusieron en el allanamiento en Temuco, 5 que horas. es inconcebible en un Estado de Derecho, que ante el persecutor ellos se nieguen y haya tenido que intervenir la moneda en una transacción de horas. Y 2, las declaraciones del general Blue, que exceden el marco de la Constitución de la República de Chile, al ir a emplazar a la Fiscalía que estaba amparando a los verdaderos delincuentes. Pero esa declaración, todo eso está fuera de la ley ya, a mi juicio. Pero esa declaración fue avalada por Villalobos. Sí. O sea, no es solamente una declaración de Blue, Sí, no, fue preparada, escrita, supuesto, punto de consultada, prensa, seguramente. etcétera. ¿Por qué tú hablas de desacato en ese punto? ¿No es su versión, derechamente? Bueno, tal vez, no Eso soy es abogado yo, delicado. pero... Bueno, eso es peor. Sí. Claro. La subversión. Pero Por ya eso, es ilegal. su versión son en actos determinados ilegales. casos, ¿Por en qué? situación de guerra, ¿Por qué? significa fusilamiento, por ejemplo. ¿Por qué a juicio de Podría- ustedes esto es posible? Pasar a la pena de muerte. Pero ¿por qué es posible? ¿Por qué la moneda acepta esto? ¿Qué es lo que hay detrás acá? Porque sí, la relación privilegiada a lo mejor de Villalobos con Bachelet puede ser, no sé, pero frente al país. Lo que hay es una negociación de la élite. No, bueno, hay compromisos del pasado que se están un trasladando. gobierno, una forma de acceder al poder y de llevar el poder que es a través de una negociación de la clase política, dejando fuera los intereses del pueblo, de la clase trabajadora, por supuesto, y de las grandes mayorías, ¿ya? En que la forma de operar es a través de negociaciones y componendas, ¿ah? Yo creo que hay una escena que acabamos de recordar que es muy clave, esa negociación frente a un señor que está subvirtiendo el orden derechamente. Hay una negociación parsimoniosa de la moneda, lo llaman y le dicen, permitan el operativo, bueno, pero se lo cambio porque es un escándalo, es una forma de operar negociada, con componendas, con intercambios. Y dentro de ese ambiente, por eso se fue Villalobos de vacaciones. Yo Porque ahí yo no entendí nada, Yo no- de verdad. Y lo sabía el subsecretario del Sí, lo Interior, sabía. Mahmoud Alewi. Yo creo, no sé cuál es la negociación, para ser riguroso exactamente, pero sí creo que el nivel de lealtades y compromisos entre Carabineros y el gobierno, de quien depende a través del Ministerio del Interior, ha sido enorme. Y las concesiones que ha ido haciendo el gobierno han ido demostrando que excedieron todos los límites posibles para dar una pista de aterrizaje a Carabineros que hasta el momento no la ha encontrado, para explicar lo inexplicable. O sea, yo creo, para mí, que el gobierno ve con temor a la Fiscalía. El gobierno no ve con buenos ojos a la Fiscalía. Mi impresión es que la operación Huracán
fue probablemente ideada por Carabineros, como todo indica que así fue ofrecida al gobierno como la alternativa para tener culpables. El gobierno tomó eso, permitió que se hiciera esa operación Huracán, hubo aplauso en el minuto en que esto estalló, que se dijo, hemos logrado qué, y se fue cayendo en picada a los días siguientes, y hasta el punto en que estamos hoy día, porque eso pareciera ser que fue todo mal hecho. Entonces, yo creo que aquí, no sé el pacto exacto que habrá, pero creo que el nivel de complicidad, por sentirse Carabineros tan ligado al gobierno, hoy día se está deshaciendo completamente. Ya no tiene explicación alguna, no hay soporte para mantener ese nivel de compromiso entre el gobierno y Carabineros. Oye, les propongo hacer un alto y volvamos, pero hablemos de otros temas. Por ejemplo, de la crisis de la ADC. ¿Hay que terminar con la ADC o no? Así como Villalobos se tiene que ir la ADC para la casa, completa, con nombre, apellido, con timbre. Y algunos están proponiendo que se hable de la eutanasia en Chile. O sea, legislar sobre la eutanasia. Volvemos en un instante. Estamos de vuelta y estábamos conversando justamente de lo que de lo que ocurría con todos los temas que estamos tratando, y les dijimos que cuando volviéramos íbamos a hablar de la democracia cristiana. Lo que pasa es que hay una columna en el diario La Tercera del domingo de Jorge Navarrete. Recordemos que él fue un militante de la democracia cristiana conocido, es columnista, y él dice que todo es para la casa y que la dignidad estuvo en la democracia cristiana italiana, que llegó un momento cuando se dieron cuenta, que fue la democracia cristiana más grande de Occidente, cuando se dieron cuenta, o del mundo europeo, cuando se dieron cuenta que ya no más, después del Manos Limpias en Italia, se fueron todos. Nadie se quedó con el nombre, nadie se quedó con una sede, nadie se quedó con un timbre. Y él dice que por dignidad, dice, en un gesto de humildad, generosidad y sensatez, quizás lo más digno sería proceder de manera similar antes que quede nada por recordar. Esa es la receta. ¿Están de acuerdo con la receta o no? Que se vayan todos para la casa, ¿no? ¿Los DC? No, yo no. ¿No? Yo sé que la crisis es súper profunda y por decreto es muy difícil que se tomen decisiones de esa naturaleza, pero sí creo que esto va a demorar. No sé cuál va a ser el destino de la democracia cristiana. Me queda claro que hay estas llamadas dos almas o dos visiones que están ahí en pugna, empatadas, permanentemente empatadas, que el partido no tiene gobernabilidad, que quiere salir adelante. Yo no puedo ningunear a un partido que tiene 6, 7 senadores, 14 diputados, no puedo decir yo, acábense, cierren. Pero sí creo que llega el momento en que tomen algunas decisiones de verdad. Porque hasta ahora, en los últimos años, ha sido un precario equilibrio entre chascones, guatones y todos los grupos que pueden existir en los partidos, ahí tienen esos nombres, pero que finalmente está metido en una crisis por seguir el camino propio. Porque los que dirigían la ADC dijeron, vamos solitos, apechuguemos nosotros, desprendámonos de los aliados, y ahí están. Los que quieren reeditar ese camino pueden ver el resultado. Ahí están. Pero no sería partidario con todo el respeto de Navarrete, pero tendrían que ellos mismos tomar una decisión. Ellos. Nadie les va a decir, pero eso no va a ocurrir. Pero eso no ellos, va a ocurrir, autodisolverse. Las nostalgias y tantas cosas. No. ¿Sí? No. Razones poco racionales creo que existen. Los partidos desaparecen, no existe el Partido Democrático, no existe el Partido Conservador, siglos, no existen los pipioles, no sé, desaparecen. Sí. Bueno, hoy día con Chile Vamos. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría? Sí. Hoy día con Chile Vamos yo creo que hay espacio para que mucha gente de la democracia cristiana pueda aterrizar. Es el deseo de ustedes. Pero se da mucho Pero no se van, se van de la democracia cristiana y no se van para allá. Pero conversan, algún día van a llegar públicamente.
Sería bueno. ¿Ha llegado alguien? ¿Qué crees tú que debe ser un demócrata cristiano hoy día? A ver, yo me pregunto, ¿dónde se fue Navarrete? A su casa, o sea, es columnista. ¿Es columnista de dónde? De la tercera. Se fue entonces de la democracia cristiana a Sayé, mejoró su posición. ¿Ah? ¿En qué términos? Yo creo que eso es importante, saber cuando uno piensa en la ejecución de un partido político, en el final de un partido político y lo propone públicamente. De partida me parece una falta de respeto, te lo digo francamente, hacia la tradición social cristiana, que yo creo que ha sido muy importante en nuestro país y lo sigue siendo, ¿ah? Independientemente de cuál sea su expresión partidaria. Hay una cantidad enorme de militantes de la Juventud Demócrata Cristiana que yo los recibiría feliz en el Frente Amplio, porque creo que tienen una perspectiva social cristiana que es muy interesante y en la que podríamos confluir. Yo les deseo lo mejor a la democracia cristiana. Creo que es un proceso difícil, pero que van a superar, y que parte de la superación, y aquí me tiro la cuña, es deshacerse de los malvados, deshacerse de los Gutenberg Martínez, de las Marianas Elwin, que yo creo que son los que están desubicados allí, y de alguna manera son los que han llevado a un movimiento que podría ser interesantísimo hacia un lugar que no corresponde. Oye, es decir, hacia la derecha. ¿Quiénes son los malvados ahí, fuera de eso? Te nombro dos que son emblemáticos, pues hay un grupo grande. A ver, pero ¿quiénes? ¿Los Walker, por ejemplo, son malvados o no? A mí me parece que los Walker son de derecha. Quizás es mejor explicar a qué me refiero con malvado, ¿ya? A mí me parece que es difícil que un partido pueda convivir cuando tiene una visión claramente de centro izquierda y intenta hacerla convivir con una visión que es de derecha, y en algunos casos de derecha fascista. Yo creo que hay personas de extrema derecha al interior de la democracia cristiana, sí, como por ejemplo Gutenberg Martínez. A mí me parece que él es una persona que en su posición respecto prácticamente de todos los ámbitos, del económico, de su visión respecto, por ejemplo, de la reforma de la educación, todo lo que él expresa es una posición que uno se pregunta, ¿qué hace ahí este señor? ¿Incluye a Soledad Alvear? Es que a la Soledad le tengo más cariño. Entonces... pero ese es un afecto personal. Sí, pero fíjate que es un criterio político también, en determinados casos. Pero incluye a Jorge Burgos, por ejemplo. Yo creo que los Walker son de derecha, creo que Jorge Burgos es de derecha, creo que estarían mucho más cómodos de compañeros de Pablo, por ejemplo, y que sería todo mucho más relajado. No, yo discrepo un poquito en eso porque yo veo lo siguiente. Yo creo que la democracia cristiana intenta revivir lo que fue el motivo de su origen, que era en tiempos de la Guerra Fría, donde había un bloque socialista en el mundo y donde había un capitalismo en pleno desarrollo, camino del medio. Eso duró muchos años. En Chile, eso tuvo una variante cuando vino la dictadura y nos reencontramos progresivamente el centro con la izquierda para derrotar a Pinochet, vía plebiscito y todo lo demás, concertación. Discrepo, eso duró. Discrepo. Yo creo que nos encontramos mucho antes. O sea, yo creo que una figura como Tomic, por ejemplo. Pero estábamos polarizados en esa época. No estábamos juntos. Por algo fue Tomic y fue Allende. Entonces, el reencuentro con ellos se produce en torno a la figura de Pinochet. Se acaban los muros de Berlín, se acaban el socialismo real como era conocido. Y el sentido de la democracia cristiana de ser una tercera vía frente al comunismo, al socialismo internacional versus el capitalismo, va diluyéndose en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que se hace expresivo hoy día, porque ¿qué es lo que dice Gutenberg Martínez hoy día? No, mi camino, volvamos a nuestro camino. Walker dice ayer, ahora viene el desierto, y lo dice con alegría, ahora vamos a cruzar el desierto, claro, porque vamos a hacer... una cosa cristiana la que él dice. Lógico, ahora vamos a ver, estamos desnudos. Les viene lo del desierto a todos estos, les viene el desierto. Le gusta el desierto, el camino propio, que es la vieja añoranza de la democracia cristiana de ser un camino propio. Yo creo que eso es lo que está en juego. Los malvados no es que hayan cambiado, sino en el fondo la época de la concertación, donde la democracia cristiana tuvo presidente, donde fue más fuerte dentro de la centroizquierda, ellos siguen pensando lo mismo. Si no es que hayan tenido un giro, lo que pasa es que su conglomerado político se corrió y ellos quedaron más a la derecha. Y ahí es donde ellos no se empiezan a sentir tal como y empiezan a verse diluidos frente a otros sectores de izquierda, de la centroizquierda, y empiezan a desaparecer. Hagan un pronóstico. ¿Sobrevive la adhesión, no?
Sí, así como un partido sí. relativamente importante, porque si no, si iban a ser 4 personas a lo mismo. ¿Sobrevivió, no? A la crisis. Sí, sí. Teniendo representación parlamentaria, es inevitable Pero que subsista elecciones están teniendo cada vez menos. En la Cámara de Sí. Diputados son minoría, son 8. No, son 14. Ahora van a ser 14. En la Cámara de Diputados. Eran 21. Ah, verdad, tiene razón, sí. cayeron a 14. A 14 Ya, cayeron. pero en 150, bueno, son poquísimos. Pero tienen su espacio Si se político. deshacen de los malvados, sobreviven. Esa es la condición. Ya, tienen que hacer un cortacabeza. Pero si además se están auto yendo, o sea, los malvados están... Algunos. Claro. Bocard dijo que se quedaba. Por eso hay que deshacerse de algunos y hay que dejar que los otros se vayan, pero sobre todo deshacerse, porque yo creo que es imposible que recuperen su raíz y puedan Eso es generar un difícil. proyecto propio es difícil. con esos personajes. Lo que pasa, perdona, es que cuando ellos hablan de la pérdida de la fraternidad o de la convivencia, ellos ya la cohabitación bajo un mismo techo se les hace difícil, porque son tan insoportables las odiosidades que existen en el interior, que no tienen que ver solo con la idea de Gutenberg o la idea del progresismo dentro de ellos, son los intereses también, son los clientelismos también dentro de los partidos, o de este partido que estamos hablando ahora, que tienen que ver con el gobierno, con muchas cosas. Ahora El salir del gobierno, perdona, por último, el salir del gobierno a la DC y al Partido Socialista y a los partidos, caramba, que los afecta. Seamos sinceros, todo partido fuera del gobierno tiene que adaptarse al hecho de que no tiene el clientelismo de siempre, de estar dentro del aparato público con todos los beneficios y las prebendas que eso implica. Oye, los cambios de tema, ¿son partidarios de la eutanasia? Yo no. ¿Legislar sobre eso? ¿Sí? ¿No? Yo no soy partidario, de legislar se puede discutir cualquier cosa, digamos, por supuesto, pero a mí no me gusta la eutanasia. ¿No? ¿Tú no decías? ¿No? No, creo que hay valores que hay que cuidar y creo que uno de esos es el valor de la vida. ¿Tú has visto el video de Paula Díaz? He visto muchos videos que no son propiamente eutanasia, que son situaciones que no se aplican a lo que uno entiende por eutanasia. Y por lo tanto, claro, he visto que hay una propaganda totalmente inexacta, hay casos que son personas que por supuesto en esas condiciones no pueden seguir viviendo y hay que darles una muerte digna, por supuesto, pero eso para mí no cabe dentro de eutanasia. A mí lo que no me parece es que se amplíe un concepto, que cualquier persona que no quiera seguir enfrentando la vida por distintas circunstancias y que lo podría hacer de una manera digna, pide ayuda al Estado y el Estado le colabore para terminar con su vida. Eso a mí no me parece, no comparto. Es una sociedad en donde el Estado puede ser cómplice con terminar la vida de una persona. Yo creo que ha habido una evolución en el tiempo en este tema, en el sentido siguiente. La Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ya hace algunos pocos años atrás, estableció el derecho del paciente a renunciar al tratamiento. Fíjate lo que estamos diciendo, a renunciar al tratamiento, dejarlo por escrito, yo renuncio a todo tratamiento. En Chile la ley solo obliga al cuerpo médico a la asistencia en alimentación y respiración, punto. Eso es lo que hoy día la ley ampara. Manuel Almeida, un gran socialista, médico, murió, no sé si te recuerdan ustedes, era unos 3 años atrás, 4 años atrás, en un estado de inanición voluntaria. Él, conociendo la ley y todo lo demás, dijo, yo tengo un cáncer, quiero morir, pero quiero morir no lentamente por el cáncer, sino por decisión mía. Y como sé que no hay eutanasia en Chile, decido no alimentarme. Y murió de inanición. Si tú me preguntas a mí, hoy día la inmensa mayoría de los casos en Chile se acogen bajo lo que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, yo como médico le explico a la familia, sabe, está desahuciado el paciente. ¿Qué hacemos? Paremos. Ok, significa sacamos respiradores, sacamos sueros, sacamos antibióticos, sacamos todo. Queda solo con un poquito de oxígeno y un suero. Si el paciente, aquí vamos al punto, dice, como el caso San Pedro en España, acérquenme una bombillita con un frasquito de cianuro y yo muero, y déjenme morir así. Eso es eutanasia activa. Eso hoy, al menos desde el punto de vista de la doctrina médica, tenemos distancia sobre eso. Desde el punto de vista internacional, como doctrina médica, yo no, antes que político soy médico. Pero creo que cada día estamos más cerca de tener muerte digna para la gente, aún en nuestro país, en la medida que cumplamos el criterio de hacer lo que el paciente nos está pidiendo, en cuanto a limitar todas las terapias. Si yo hoy día, por último, a una clínica, Barrio Alto, en Santiago, y yo converso esto con los médicos, me encuentro con muchos pacientes desahuciados
que por petición de la familia, aquí coloco la otra cara de la moneda, dice, por favor, manténgalo. Es mi pariente, es mi padre, mi hermano, y se gastan millones y millones en respiradores, en diálisis y en muchas cosas de más. Entonces, yo creo que tenemos un tema cultural en sectores de la ciudadanía que dicen, quiero que salven a mi marido, a mi padre, por un lado, y tenemos otra cultura que es la que hoy día está emergiendo, que es la cultura europea, donde hay derecho a la autonomía de los pacientes, donde en Europa un paciente te dice, yo dejo firmado mi derecho a la no reanimación. Si a mí me da un paro cardíaco en la calle, yo dejo escrito y lo llevan en su carnet, no quiero ser reanimado. Si me atropellan, no quiero que me reanimen, no quiero que me lleven a urgencia. Vamos en ese camino, Tomás. El diputado electo de Renovación Nacional por Santiago, Sebastián Torrealba, planteó esta idea justamente de legislar sobre la eutanasia. En Suiza, por ejemplo, está permitido. Entonces, personas de otros países europeos, por Holanda, ejemplo, italianos, cruzan la frontera y van a Suiza y simplemente se practica la eutanasia en una clínica privada. ¿Hasta dónde tenemos todos la posibilidad de decir, ¿sabes? No quiero vivir más? Bueno, yo No soy quiero vivir más. completamente partidaria, absoluta y completamente partidaria de que la gente viva como quiere vivir y muera como quiere morir. En el momento que quiera morir. En el momento que se le antoje morir y de la forma como quiera morir. Pero eso hoy día en Chile Esto no es es tan europeo, en realidad. La mayoría de las culturas ancestrales, partiendo por los mapuches, las culturas del norte, tenían formas de eutanasia o de suicidio asistido, que en realidad hay algunas diferencias desde el punto de vista jurídico entre esas dos categorías. A mí me parece que en casos, por ejemplo, como el de esta niñita que te citaba, Paula Díaz, que hace un testimonio en video que es tremendo, porque ella tiene una enfermedad primero que no se ha podido diagnosticar a partir de un problema neurológico, y está sometida a un sufrimiento que en realidad ver ese video es un sufrimiento que hace pensar cómo será vivirlo. ¿Sí? Ver el video ya es un sufrimiento casi inaguantable. Hay muy pocas personas que logran llegar al final del video en que ella pide su derecho a la eutanasia. Se trata de una menor de edad y por lo tanto solamente una respuesta del Estado es la que puede solucionar su problema. Siendo una menor de edad, sus padres no pueden, ni los servicios médicos no pueden quitarle la vida o ayudarla a que ella misma se quite la vida. Entonces a mí me parece que esto es de partida una reflexión importantísima que la plantea en realidad Tomás Vlahomirosevic en primer lugar, a partir de este caso. Y que es necesario que le discutamos. Y que en el me Congreso. parece que es enteramente necesario Totalmente y que el Parlamento debe cumplir, entre otras cosas, esa función. Porque esto va evolucionando. Exacto, porque hay muchas mociones que vienen de años atrás, pero y está parado me desde parece el válido. 2015 Sí. esta ley, parado en la Comisión de Salud. Pero de antes venían ya Sin mociones parlamentarias. Pero lo último Incluso. es del 2015 y desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema. Me parece que efectivamente es una responsabilidad que tenemos, ser capaces de dar esta discusión y además ampliarla a la opinión pública. O sea, tú en un proyecto de ley votarías a favor. Bueno, yo tendría que votar probablemente a partir de lo que define el Frente Amplio. No, pero te pregunto a ti porque Tú. estos son temas muy personales. Claro, Yo creo que aquí esta es una valórica. definición más que política, es una definición personal. Yo como parlamentaria me debo en primer lugar a mis votantes, que son mis 45.000 votantes, ¿cierto? No es poco. Y me debo también al grupo político al que yo pertenezco. Yo me debo al colectivo. Nosotros en el Frente Amplio pensamos como colectivo. Ahora, dentro de eso, pero por supuesto, yo puedo hacer lo que se me antoje, pero yo decido, dentro de mi libertad de acción está el superponer ya la opinión del colectivo y trabajar de esa manera. ¿Ya? Ahora yo tengo una opinión, la expreso y es la que estoy dando. Es más, creo que no va a haber ninguna dificultad para que esa sea la posición del Frente Amplio cuando esto haya que votarlo. ¿Ah? Yo, Tomás, me gustaría que cuando se haga la discusión, que yo estoy favorable a que la hagamos y en esta nueva legislatura lo abordemos de nuevo, buscaría mejorar la ley de derecho de ver a los pacientes que ya recoge la muerte digna, porque ahí ya hay un cuerpo que lo establece, de modo tal de que tengamos mayores grados de autonomía de la voluntad de las personas recogidos en la ley. Pero si tú me colocas a mí, me dices, ya, no, pero esto es, usted, diputado Castro, ¿le entrega el cianuro para que muera? No. Si tú me llevas a ese extremo, es decir, lo que hay que votar es eutanasia activa para que un doctor o una enfermera, un paramédico... Bueno, pero eso lo solucionas muy fácilmente y tú lo sabes, con la objeción de conciencia, ¿cierto? Bueno, pero, o sea, ningún médico que se sienta por razones valóricas, pero como yo estoy, religiosas... Pero esta es mi opinión, si nos llevamos a ese punto, que es la opinión de la comunidad médica internacional.
que en algunos países tiene esta, porque no son la mayoría de los países los que tienen eutanasia, son la minoría en el mundo, y que tiene que ver con estos O criterios sea, tú también. estás de acuerdo con que le den el vasito de cianuro, pero tú no. No. Estoy diciendo yo creo que no está de acuerdo no con estoy eso. de acuerdo Con la que se eutanasia haga activa. con la eutanasia activa, exactamente. O sea, no tú estoy de acuerdo con eso. ¿Votarías contra una ley de En eutanasia? el fondo él dice que los, Es que, a los ver, doctores no pueden hacer un Pamela, acto positivo que Leamos le qué vamos a votar. la vida a alguien. Porque aquí existen muchas cosas distintas, se habla de eutanasia para decir 1000 cosas diferentes. Entendí que lo que decías era aumentar la voluntad del paciente, Sí, ¿cierto? claro. Por ejemplo, Y que... Por ejemplo, un paciente, por ejemplo, la legislación chilena podría recoger que la alimentación y el soporte respiratorio quedaran en manos de la voluntad del paciente. No lo recoge hoy día. Podríamos, eso sería un gran paso. ¿Por qué vamos a En hacer una sentido. ley tan elíptica? ¿Por qué no hacemos algo mucho más directo? No, si quitarle la respiración a alguien no es algo elíptico. Si tú te das Por cuenta de eso, pero respirar. ¿por qué si, acelerarle la muerte. Quitarle la si respetamos la voluntad del paciente? Quitarle la alimentación a alguien no es etéreo, es algo súper Pero, concreto. Pamela, si alguien te dice, Distinto de quiero un terminar tóxico. con mi vida, mátame. ¿Tú lo matarías? Si esa persona es alguien a quien yo quiero No. Una y que persona estoy X, segura... y que tú conoces su situación. Escúchame, te voy a responder como siempre lo hago, sin darme vuelta. Si es una persona a la que yo quiero, si es un señor que viene de la calle con el que yo no tengo ninguna relación, que no conozco su historia, probablemente le diría, señor, recurra a otra persona. Si es una persona a la que yo quiero, que conozco su sufrimiento, que estoy convencida de que efectivamente está en una situación sin salida, yo lo ayudaría. Y aunque fuese ese sufrimiento psicológico, por ejemplo. O sea, el sufrimiento psicológico, te lo digo por experiencia personal, puede ser bastante más duro que el sufrimiento físico. El sufrimiento. Yo tengo un problema con Hipócrates, Tomás, aunque te parezca bien raro lo que te estoy diciendo, porque es parte del juramento que uno hace como médico, no administrar sustancias tóxicas. Está en el juramento. Ahí está mi punto. Todo lo demás, del punto de vista mío, todo lo demás lo podemos hacer, pero no administrar un veneno. Pamela, Pablo, Juan Luis, gracias por estar con nosotros, gracias Gracias, por Tomás, por la acompañarnos invitación. y gracias por conversar de temas que a veces no se conversan largamente frente a tantos telespectadores. Gracias. Chao. Gracias Un a ti. placer. Gracias. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia, debate y análisis de actualidad. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.